Hola, ¿cómo estás? Un gusto que estés acá con nosotros en La Voz de la Salud, este espacio que ya te hemos invitado antes y que tú lo sabes que nos encargamos de dar un espacio para divulgar los temas de salud que son impactantes para la población, en cualquier parte del mundo. Y hablando del corazón, con el doctor Guillermo Ficker, cardiólogo intervencionista, porque hay una diferencia, el cardiólogo común y corriente, digamos, que no es invasivo, es decir, no introduce catéteres, en fin, yo creo que la principal característica es esa entre uno u otro, y ahorita nos vas a explicar cuáles más diferencias tienen, pero es fascinante para nosotros la cardiología intervencionista porque te da oportunidad de ser más resolutivo, cosa que con el cardiólogo tradicional quizás estés más enfocado hacia la parte de la receta, de las pastillas, la consulta, el manejo ambulatorio externo, en casa, y que va y viene el paciente, pero hay un momento en que eso no es suficiente para un grupo de pacientes cardiópatas o enfermos del corazón. Hay un momento en que quizás esos pacientes tienen algo de esa patología, de esa enfermedad, que se complican y que se requiere una intervención de un médico especialista como tú. Doctor Guillermo Ficker, médico intervencionista, bienvenido. Gracias, doctor. Buenos días, muy amable por ¿Nos invitarme. explicas qué es un cardiólogo intervencionista? Sí, cómo no, doctor. Mire, la cardiología intervencionista es una rama de la cardiología, como usted muy bien lo dijo, que intenta mejorar algunas enfermedades que ya no pueden ser manejadas médicamente. Un ejemplo es los infartos al corazón, ¿sí? Las anginas de pecho, donde nosotros a través de unos tubitos, que como usted dijo, son catéteres, que se suben hasta las arterias del corazón y ahí a través introducimos material para tratar de abrir las arterias que están dañadas o tapadas. Otro ejemplo también que está muy de moda o de boga es ya se están cambiando muchas válvulas del corazón, específicamente la válvula aórtica a través de catéter. Sí, entonces es cuando uno en vez de operarlo de corazón abierto pone a través de un catéter por la pierna casi siempre una válvula adentro del corazón. Tanto ahorita está más indicada una válvula aórtica, por ejemplo, pero también ya vienen las mitrales y las tricuspides que están avanzando en eso. Pero sí es cuando nosotros ya no se puede manejar el paciente por pastillas, por tratamiento médico, se puede optar por esta opción. Fíjate, doctor Ficker, ahorita que te estoy escuchando de poder colocar válvulas a través de una vía periférica, por llamarlo de alguna manera, por vía inguinal, por vía femoral, entrar e introducir y colocar la válvula sin abrir el tórax, sin abrir al paciente en canal, como se hacía tradicionalmente, y que nosotros, como cuando éramos residentes de terapia intensiva, nos encantaba recibir a esos pacientes porque no sé, muy impactante en su momento cuando el paciente va pasando de quirófano después de que el cirujano de tórax y cardiovascular lo opera, coloca la válvula o los puentes vasculares y ese paciente era muy espectacular, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Dos o tres anestesiólogos, el hemodinamista, las enfermeras, catéteres por todos lados, bombas de infusión, por supuesto el paciente intubado en la mayor parte de los casos, sondas a través de sus dos partes de su tórax, con sellos pleurales, en fin, demasiado invasiva la cirugía, muy invasiva con sondas en la nariz, en el pene, en fin, o en la uretra. Era demasiado invasiva ese tipo de cirugía y ahorita te escucho decir con la mano en la cintura que se puede hacer lo que nosotros o los médicos hacían antaño, en la mayor parte de los casos, estamos hablando de hace 20 años, hoy en día a través de un catéter femoral. Sí, así es. De hecho, esa como que ha sido la idea esto de los catéteres empezó a finales de los noventas, donde se empezó a estudiar la posibilidad de poner válvulas a través de los catéteres. Todavía la cirugía tiene una cabida porque no se puede hacer por todos los pacientes, pero un porcentaje muy importante, sobre todo de válvulas aórticas, ya se puede hacer este procedimiento. Y sí, obviamente es muy diferente el procedimiento porque a veces no requiere tanto tiempo de hospitalización. Después de la implantación de la válvula, 2 o 3 días y puede ir a su casa. Entonces sí, es muy diferente el procedimiento
de la válvula portavio por cirugía, ¿sí? Pero todavía tienen sus indicaciones cada una de ellas. Desafortunadamente todavía no ha avanzado tanto como para quitar la cirugía. Hay ciertos pacientes que no va a haber manera de ponérsela por catéter, pero ya ha avanzado muchísimo en los últimos 25 años. Estamos muy adelantados en eso. Dijiste 25 años, me acuerdo del doctor Rubén Quiñones, un cirujano de aquí de nuestra región, de los fundadores y los primeros en cirugía cardíaca y de tórax. Y yo me lo encontraba en los pasillos de la Facultad de Medicina, de interno, me decía, Oscar, pronto vamos a tener la sala de hemodinamia. Y ese pronto, prácticamente, él llegó a jubilarse del Seguro Social y se jubiló sin que llegara a la sala de hemodinamia. Es decir, me la estuvo prometiendo y prometiendo de que iba a llegar la sala de hemodinamia a la clínica de especialidades de nuestra región y se tardó mucho en llegar. ¿Qué es una sala de hemodinamia? Estamos hablando que la primera, ¿cuánto será, Guillermo? ¿20 años que tiene aquí la sala de hemodinamia? 2005, doctor, así es, 2005, más o menos, sí, 20 años. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia en los porque yo pienso en terapia intensiva, pero la gente que te está escuchando y te va a oír ahorita, ¿nos explicas qué es una sala? Sí, claro, la sala de hemodinamia es una sala que no es un quirófano, un área gris, o sea que uno no tiene que lavarse como un quirófano, pero lo que hace es tiene una mesa que se mueve hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados y está en medio de un arco en C. Ese arco en C emite una radiación ionizante como una placa de tórax, en los que vamos a poder ver las arterias y las estructuras del corazón o del abdomen en tiempo real. Y podemos estar viendo todo lo que pasamos a través del corazón en una pantalla, sí, que se emite al lado y podemos estar trabajando adentro del corazón mientras vemos esta pantalla. Obviamente ahí en la sala de hemodinamia trabajan 2 o 3 intervencionistas, cardiólogos intervencionistas, 2 o 3 enfermeras intensivistas, un técnico radiólogo y un anestesiólogo, porque ellos nos apoyan en el movimiento de la sala, en los medicamentos que se tienen que pasar, en la sedación del paciente. Y mientras nosotros estamos trabajando, ahí uno tiene que portar mandiles de plomo desde la cabeza hasta las piernas, precisamente para tratar de disminuir la radiación que recibimos. Pero esas salas de hemodinamia se pueden usar tanto para cardiología, se pueden usar tanto para traumatología, que lo usa mucho para las prótesis. Los neurólogos intervencionistas que cada vez se meten más al cerebro, abrir los infartos cerebrales, las embolias. Prácticamente todas las especialidades tienen alguna utilidad de la sala de hemodinamia. La comparten. Sí, exacto. La comparten ustedes. Exactamente. Siento yo que el origen de las salas de hemodinamia, uno de los tantos, por supuesto, pero tú me corriges, fue el tratamiento rápido, expedito, del infarto agudo del corazón. Ese fue uno de los principales motivos. Sí, de hecho, le estoy diciendo, como en 1972, un alemán, Andreas Grünzing, fue el primero que hizo un cateterismo en humanos en una sala de hemodinamia. No fue en un infarto per se, pero fue en una angina de esfuerzo, en donde él metió un catéter, metió una guía y un balón y abrió sin poner stent, porque en aquel entonces no había, y lo hizo exitosamente. A partir de ahí ha tenido una evolución pues rapidísima, de que ahora ya se ponen stent, ya se ponen válvulas, pero sí empezó con una idea de tratar de abrir la arteria, que es una de las causas de los infartos del corazón. Pero sí empezó con esa idea, con ese tratamiento. Con la idea de tratar a los pacientes infartados y que después, ahorita más adelante, nos explicas que ha evolucionado a lo que hoy en día conocemos como código infarto, ¿no? Que se ha pulido, por llamarlo de alguna manera, en las estrategias y algoritmos de tratamiento del paciente infartado de manera aguda. Esos pacientes hace unos años y hoy en día la idea era tratarlos y es justamente destapar la arteria coronaria, ¿no? Ese es el objetivo que ustedes tienen, que es destaparlo lo más pronto posible para que restablecer el flujo de sangre y de oxígeno hacia ese tejido que está sufriendo el corazón. Pero hay una palabra que me resuena de hace unas décadas, cuando llegó a la sala de hemodinamia, se empezaron a usar los stent, los resortes, que es stentmanía. ¿Qué
¿qué significa eso? ¿Por qué? Porque proviene de ustedes mismos, los cardiólogos. Me decían, doctor Oscar, ahorita estamos, y con cierta euforia, y hasta se me pone la piel chinita, me decían, ahorita estamos en la época de la estenmanía. ¿Y qué es eso? ¿Qué fue? No sé. Sí, ya una vez que se empezó a demostrar, sobre todo a principios de los años 2000, hubo algunos estudios donde demostraban que si tú eras la arteria con un stent, no se iba a volver a cerrar nunca. ¿Sí? Esos estudios son 3 o 4 internacionales. El problema es de que no estaban muy bien diseñados y no tomaban en cuenta muchas variables. Entonces se empezó a tener una fiebre, así como le llama, de colocar stents, inclusive cuando no era necesario. Y en el 2006 es un congreso europeo en donde se vio este crecimiento exponencial de la colocación de stents, pero desafortunadamente con muchos efectos secundarios. ¿Sí? Entonces ahí fue, le dicen el susto del stent en ese congreso, porque se vio que muchas indicaciones más bien no teníamos por qué abrir las arterias con stents en todos los pacientes. Entonces empezó a hacer guías para tratar de limitar o ver en qué pacientes sí era beneficioso poner stents, porque el stent, como cualquier cuerpo extraño, tiene efectos secundarios o tiene riesgos. Entonces empezó a establecerse las reglas, vamos a llamarlo así, de poner stent sobre todo en infartos. Ujú. Eso ¿Qué fue. es un stent para Un fines stent prácticos? es una mallita, es como el resorte de una pluma. Sí, varía, pero básicamente los diámetros más comunes son de entre 2 a 4 o 5 milímetros de diámetro. Son pequeñitos. ¿Sí? Ujú. Y de hecho, volviendo a la cosa de la sala de hemodinamia, en la sala de hemodinamia lo que nos ayuda es amplía estos diámetros. Nosotros podemos ver arterias de 3 milímetros ampliados con la sala de O hemodinamia. sea, los magnifica. Es Es correcto. como la laparoscopía Es también, ¿no? Y correcto, y así la mero. cirugía robótica que van. Exactamente. Ah, mira. Porque no podríamos ver nosotros 3 milímetros, sino es muy difícil. Pero con la sala de hemodinamia nos da oportunidad de ver esas arterias chiquitas y esos stents chiquitos que pasamos a través de las arterias, gracias a las amplificaciones que tienen. Entonces ustedes destapan la arteria tapada o semitapada Exacto. y el stent Se abre. abre. Nosotros pasamos una guía que es como un hilito, sí, como una cuerdita de bien delgadita a través de las arterias. Ahí después pasamos un balón desinflado a través de esa guía, y ese balón desinflado lo inflamos desde afuera, lo inflamos adentro de la arteria del corazón para ir allanando el camino, y Ujú. después se ponen estas mallitas adentro de la arteria del corazón para abrirlas y mantenerlas abiertas. Mm. ¿El paciente está anestesiado? Es una sedación consciente. Tratamos de no invadirlo lo menos que se pueda. Casi siempre es anestesia local. A veces el paciente está muy ansioso y sí se le da algún tipo de sedación por parte de anestesiología para tratar de que esté tranquilo. Pero en la mayoría de las veces así se queda. Ahora, cuando son pacientes muy inestables, en infartos complicados, a veces sí es necesario intubarlos para que no se estén moviendo, que nos facilite un poco más el trabajo. Ujú. Pero si tuviera que decirles un porcentaje, en el 80% de los pacientes se puede hacer con anestesia local y sedación consciente. ¿Salva vidas la sala de hemodinamia y lo que ustedes hacen? Sí, específicamente, doctor, en infartos, tanto infartos al miocardio, anginas de pecho, pero también, por ejemplo, en infartos cerebrales. Ahorita que usted mencionaba el código infarto, ya tiene algunos años en el país, inclusive en Torreón, que esto se llama código cerebro. ¿Sí? Entonces, el hacer estos procedimientos en los tiempos exactos, que esa es la bronca, ¿sí? Salva vidas y salva función. ¿Sí? Por ejemplo, en los infartos al corazón, que son infartos agudos, tenemos una ventana de 12, a lo mejor 24 horas para tratar de abrir esa arteria. Porque si pasa más de ese tiempo, el beneficio que tiene el poner una mallita se pierde mucho. ¿Sí? Inclusive a veces es deleterio. Hay algunos pacientes que ya tienen su infarto, están muy graves, y nosotros, al abrir la arteria del corazón después de 1 o 2 días, ya no tiene ningún sentido, le vamos a ocasionar un problema. Entonces, por eso es bien importante establecer los Entonces, tiempos. los primeros 24 horas son básicas para Básicas, ustedes. sí, Como cardiólogos, tratar o de destapar esa arteria. así es. En todos los casos se puede destapar. Digamos, si yo me estoy infartando hoy a las 11 de la mañana y tengo el cuadro clínico que es espantoso, ¿verdad? De dolor, sudor, náusea, vómito, en fin. O sea, ver a un paciente en la evolución aguda del infarto es también muy espectacular, impactante.
Y bueno, el paciente puede perder la vida delante de tus ojos ahí, ¿no? O sea, se pueden morir, ¿verdad? Entonces, el hecho de que tú lo puedas meter a la sala de hemodinamia en esas primeras 24 horas, ¿garantiza el éxito? No necesariamente. Fíjese que usted puso un punto muy importante. En los infartos al corazón, el tiempo es fundamental. Y el tiempo depende también del paciente, porque en muchas ocasiones el paciente confunde o no quiere irse al hospital pensando que es una cosa benigna. Entonces ahí se pierde mucho, mucho tiempo en muchos de los casos. Y cuando llega más tarde el paciente, si en estas últimas, a lo mejor, últimas 4 o 5 horas de las estas 24 horas que estamos hablando, el coágulo que forma, que se formó un día antes o 24 horas antes, se hace más duro, ¿sí? Y entre más duro, más difícil es de pasar esa arteria. Y luego, si pasamos a lograr ese trombo duro, ¿sí? La repercusión que tiene es que se puede romper en pedazos más duros más adelante. Entonces, el éxito es muchísimo menor entre más tiempo pase, ¿sí? El trombo, si agarramos, digamos, el infarto en las primeras 2 a 4 horas, el trombo es muy blandito y se pasa muchísimo más fácil y es muchísimo más sencillo y más beneficioso para el paciente, porque aparte de la característica del coágulo, es también el tiempo que ha estado dañado el corazón. Si tenemos 1 a 2 horas, el daño inclusive puede ser mucho menor que si ya pasan 24 horas. El daño al corazón ya es mucho más. Entonces, sí es mucho, hay veces que pasamos la guía, pasamos el balón y la arteria sigue tapada porque se formó más coágulo adelante del coágulo que se formó. Entonces, sí, si después eso va muy dependiente de tiempo. Entre más tiempo nos tardamos en abrir esa arteria, menos posibilidades tenemos de tener éxito. Así es. Fíjate que ahorita estoy recordando de lo que estás diciendo de la dureza de las arterias y de la rigidez de las arterias. Hace poco, tú lo sabes porque trabajas en este hospital, está y estuvo internado, fue ingresado en esas camas, el cantautor Alberto Vázquez, que es un emblema, es un ícono de la música mexicana y más de nuestra región, por supuesto. Y me preguntaba alguien, pero él está malo de sus piernas, doctor. Eh, hubo una confusión, pues, en ese sentido. Es que nosotros queremos hablar con usted, doctor Hernández, de riesgo coronario, pero queremos corregir. Él está malito de sus piernas. Creo que le iban a hacer un cateterismo de las piernas. Y yo aproveché para decirle que lo que pasaba en el corazón casi estábamos seguros nosotros como médicos que también se estaba desarrollando tanto a nivel cerebral como en las extremidades. ¿Es cierto? ¿Tú compartes esa idea? Sí, claro, por supuesto. Los dos árboles, digamos, de arterias y venas están más bien, de hecho, es un solo órgano. La misma arteria del cerebro es la misma arteria de la pierna, igual las venas. De hecho, la enfermedad venosa comparte muchos de los factores que dañan tanto las arterias como las venas. La hipertensión, el fumar, el no hacer ejercicio, la obesidad. En diferente porcentaje, pero son los mismos factores de riesgo. Entonces, sí, por supuesto que el no tener unos buenos hábitos en general, Alberto Vázquez fumaba, ¿sí? Entonces, seguramente eso fue un factor muy importante para que las venas estuvieran dañadas. Y seguramente, si uno a lo mejor le buscara más intencionadamente, seguramente tiene problema en otro árbol arterial o venoso, ¿verdad? Esto es lo más seguro. O sea que si tú le haces un cateterismo cardíaco y vas a encontrar seguramente, claro, por supuesto. Alterado este asunto. ¿En qué piensas cuando haces un cateterismo, doctor Guillermo Ficker, en relación a complicaciones o a riesgos? En que tú entras y dices, este paciente le voy a meter un catéter. Claro. Está despierto. Y los familiares lo ven entrar despierto, ¿no? Lo ven entrar en la camilla y hasta a veces hasta semisentado y dices, pues, pero tú qué sabes a dónde vas y lo que vas a hacer. Dices, Claro. ¿Qué estás pensando ahí? Primero que nada, es una excelente pregunta. Tenemos que compartirle los riesgos al familiar y al paciente, obviamente, porque son procedimientos que ponen en peligro la vida, ¿sí? Uno tiene que estar muy seguro que el cateterismo que vamos a hacer está indicado, porque eso es lo número uno. Porque hay muchas veces que el cateterismo no está indicado y puede ser peor que no hacerle nada. Entonces, eso es número uno, es lo primero que pienso. Y transmitirle los riesgos. Básicamente los riesgos son sangrados, ¿sí? Sangrados que necesiten transfusión, arritmias, ¿sí?
alteraciones vasculares en la pierna o en la mano. Es muy raro que suceda, pero ha habido veces que hay que amputar dedos o manos después de un cateterismo. Y las complicaciones cardíacas, que son arritmias, otro infarto o inclusive la muerte. ¿Sí? Afortunadamente, el porcentaje de complicaciones peligrosas que pongan en peligro la vida son bajas. Estamos hablando, en un cateterismo diagnóstico es alrededor del 2%, y un cateterismo que se tenga que abrir la arteria en una angioplastía varía entre el 6 al 10%, a menos de que un paciente tenga otra complicación del corazón antes de entrar al cateterismo. No es mucho, pero desafortunadamente no hay manera de saber a quién le toca esta complicación o no. Entonces yo siempre lo que pienso y platico con los familiares es de todos estos riesgos que uno puede pensar, como usted bien dice, pues llegó caminando, llegó como si nada, pero el procedimiento es un procedimiento muy, muy riesgoso porque estamos trabajando sobre, digamos, el órgano, si no el más importante, uno de los más importantes, que no, si no funciona, la vida se acaba. Entonces sí es muy importante platicar con los pacientes de lo que esperamos, de lo que puede suceder y si está indicado hacerse o no, que eso es importantísimo. Hay pacientes o un grupo, no sé, un número de los pacientes que ustedes como cardiólogos intervencionistas intervienen justamente ahí en la sala de hemodinamia, en donde no se pudo resolver su problema a través del cateterismo, que estaba programado, esa era la idea, y lo pasan a quirófano. Claro, de hecho, en la mayoría de las salas de hemodinamia, de hecho es una de las, como que es una de las reglas que está establecida, en donde hay una sala de hemodinamia tiene que haber un equipo de cirugía listo, o sea, quirófano, todo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos complicaciones que no podemos nosotros resolver por el catéter, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo, cuando intentamos pasar una arteria que está muy calcificada, es calcio duro, es una piedra, y abrimos y se puede romper el calcio, pero la arteria también. Entonces, tenemos algunas maniobras para tratar de que eso no empeore, pero están muy limitadas. Entonces, en ese momento tenemos que echar la mano los compañeros cirujanos para que nos ayuden a resolver esta complicación. Otras complicaciones también que ocasionalmente requerimos de los cirujanos angiólogos es cuando entramos por las piernas o por la mano, que tenemos rupturas de las arterias, ¿sí? Y esas rupturas pueden llevar a pérdida de la pierna o del brazo. Entonces, también eso pasa poco, pero cuando sucede sí es muy aparatoso y tenemos que actuar muy rápido, tratando de sellar por mientras de que nos ayudan los angiólogos, ¿sí? Estamos hablando con el doctor Guillermo Ficker. Veo que tu chamarra, tu camisa dice Instituto de Ciencia de la Ciencia ahí genómica. estás consultando. Sí, estamos ¿En acá dónde está? Está enfrentito del Estadio de Revolución, está en Avenida Juárez 1822 Oriente, en el 3er piso. Comúnmente conocido como genómica, ¿verdad? Genómico, sí, Genómica. o DNA también. Un saludo para la gente de ahí de Genómica, del Instituto de Ciencia. Enfrente del Estadio Revolución de nuestra comarca lagunera, de la sede de los algodoneros de la Laguna, ¿no? Del Unión Laguna. Que nos han sacado adelante, ¿no? Con la casta, porque con el Santos no nos ha ido muy bien, ¿no? Muy bien. Sí. Por lo menos tenemos a los algodoneros. Sí. Hay otra parte que te platicaba antes de entrar aquí a la entrevista, de que nosotros los médicos no somos inmunes o no estamos vacunados para enfermarnos de cualquier otra cosa, y del corazón pues tampoco, ¿no? Con el nivel de estrés, el sedentarismo, algunos fumamos en alguna ocasión, en fin. Y te comentaba de un colega que se la vivía por los pasillos del hospital, casi todos los turnos que iba a trabajar con un papel de electrocardiograma sobre la mano, sobre su mano, y nos iba preguntando a todos los especialistas a ver qué opinábamos de su trazo de electrocardiograma. Le preguntaba al angiólogo, le preguntaba al internista, se encontraba en otro piso de terapia intensiva, y luego al cardiólogo intervencionista. Se trataba de una arritmia. ¿Qué es una arritmia? ¿Por qué puede provocar una arritmia un impacto tan importante físico y mental hasta en un médico y que está consciente y anda deambulando por todos los pisos con su papel en la mano? O sea, ¿por qué provoca ese grado de angustia? Sí, una arritmia es básicamente un latido diferente al normal, ¿sí? Hay muchos tipos de arritmias. Una de las más frecuentes es la que me platicaba del doctor, se llama fibrilación auricular,
que es una arritmia en donde el riesgo, bueno, son varios riesgos, pero el principal es de que embolice, que entre un coágulo del corazón al cerebro. Y de hecho también platicamos, y esto es otra utilidad de la sala de hemodinamia que no platicamos, es que se puede usar para hacer o buscar los sitios de donde esté saliendo esa arritmia y se quema por un procedimiento que se llama ablación. Y muchas arritmias, sobre todo las taquiarritmias, que son las arterias de las arritmias que van rápido, más rápido de lo normal, tienen este tratamiento que es después de que los fármacos no funcionaron, como me platicaba del doctor, que ya los medicamentos se subieron a las dosis máximas, a las máximas tolerables, y el paciente sigue con molestias. Entonces una opción es hacer en la sala de hemodinamia una ablación, que es buscar el sitio donde está saliendo el impulso eléctrico. El corazón late a través de impulsos eléctricos y se busca el sitio y se quema, ya sea a veces por radiofrecuencia o se quema por frío, y eso ayuda a disminuir la posibilidad de las arritmias. Pues eso le hicieron al doctor, le quemaron su haz de origen de la arritmia, pero parece que el corazón tiene sus artimañas y medio mañoso, y fugó y ese impulso cardionervioso, por llamarlo de alguna manera, hizo otra vía y volvió a manifestarse con la arritmia. Pasa eso. Sí, de hecho, la ablación, igual que en el infarto, tenemos que encontrar el mejor momento. Cuando el corazón ya está demasiado dilatado, específicamente los cuartos de arriba, que se llaman aurículas, están muy dilatados. A veces es muy complicado encontrar o tener un beneficio a través de la ablación. ¿Sí? Pero cuando lo agarramos tempranamente en la evolución de la enfermedad, es mucho más exitoso. Entre más tiempo pase y el corazón esté más dañado, el riesgo de que falle es más alto. Entonces sí me suena lógico lo que me platicaba del doctor, por supuesto. Y bueno, y yo quiero saber si nosotros, los que ya estamos ya prácticamente en la quinta edad, ¿las arritmias tienen que ver con la edad? Claro. Sobre todo la fibrilación auricular, es una arritmia que depende básicamente de dos factores. El primero es la edad. Entre más grande, más riesgo. Y la hipertensión arterial. Pero si entre más grande estemos, más riesgo tenemos de... Envejecer no es bueno. No es bueno. No. Nos puede dar una embolia, te puede dar Parkinson, te puede dar cáncer, Correcto. Alzheimer, no sé, el problema de las piernas. Así es. No hay mucha tela donde cortar favorablemente con el factor edad. Sí. Siempre está presente. Sí. O sea, es difícil que el factor edad en el ser humano, más allá de la sabiduría, de la experiencia, de la cuestión emocional, etcétera, pero desde la cuestión biológica, parece ser que es un hándicap en contra. O sea, no hay manera de que después de los 35, 40 años el paciente o la persona o el ser humano vaya mejorando de acuerdo a la edad, sino más bien es una degeneración o envejecimiento natural. Claro. Sí, de hecho, todos los scores que se usan para calcular los riesgos, la edad es uno de los principales factores que aumentan el riesgo, nada más por la pura edad, ¿verdad? Hay gente que está muy sana, no tiene nada, pero nada más por el hecho de tener 60, 70 años ya automáticamente su riesgo aumenta, de todo, el corazón incluido, ¿verdad? Claro, por supuesto, la edad, todo por servicio acaba y acaba por no servir, ¿verdad? Oye, doctor, entonces estás en Genómica, aquí en nuestra región. Yo quiero que tú nos expliques porque hay diferentes formas y maneras de hacer las cosas, tanto en piso, depende del departamento, depende del piso, depende del hospital y también depende de la especialidad. Hay una cosa que nosotros conocemos, todo el mundo, y te dicen, ¿de qué murió? Y murió de un infarto, pueden decir algunos. Y otros dicen, murió de un paro cardíaco. Ya no entendí. Claro. Bueno, pues todo el mundo nos vamos a morir de un paro, sí, porque es que nuestro corazón deja de latir. Pero sí hay una confusión, sobre todo en la gente que no es médico, que el infarto es igual al paro. La diferencia entre infarto y paro cardíaco es que el paro es la ausencia de actividad eléctrica del corazón, como lo platicamos ahorita con las arritmias. El corazón funciona a través de impulsos eléctricos. Cuando no tenemos impulsos eléctricos, el corazón está en paro. Pero un infarto es que una parte del corazón
sufre o se muere, pero solamente una parte del corazón. Obviamente el infarto puede llevarnos a un paro o arritmias, pero el infarto es que un pedazo del corazón se muere. El término es necrosis, es la muerte celular, pero no necesariamente es igual a paro. Sí, entonces sí se confunde mucho eso. Y luego aparte, pues usted sabe, ¿no? La manera de recolectar datos a la hora del fallecimiento de los pacientes aquí en nuestro país como que le falta mucho, y muchas de las veces se establece un diagnóstico de función que no siempre es correcto, ¿verdad? Pero sí, hay una diferencia muy importante entre ese paro e infarto, sí. Hay tres letras mira, hasta me haces carraspear. Tres letras que son en mayúscula y que generalmente todos los médicos les damos la vuelta, que es RCP. Sí, no, es la parte más difícil porque es cuando el paciente tiene alguna alteración eléctrica en el corazón, ¿sí? O en el pulmón, que necesitamos resucitarlo, ¿sí? Necesitamos meter tubos, meter medicamentos, y físicamente necesitamos darle compresiones al paciente, ¿no? Entonces sí, es muy difícil porque en el caso de no tener éxito, es que el paciente fallece, ¿sí? Y a pesar de tener éxito, la posibilidad de que fallezca también es alta. Entonces sí, es un procedimiento muy difícil, sí, y muy... Pues sí, nadie lo quiere, exactamente como usted lo dice, ¿verdad? Nadie quiere estar presente en una RCP, pero bueno, es parte de ¿Qué la significa RCP? resucitación cardiopulmonar. Sí, que tratamos de resucitar el pulmón, resucitar el corazón. Sí, y se hace a través de maniobras que pues hacemos todo lo que sea posible, metemos tubos por todos lados, medicamentos por la vena. Entonces sí, eso es una procedimiento que sí que es muy, muy difícil de hacer. Me estoy acordando de una doctora de terapia intensiva que ella se jactaba de que a ella nunca se le había muerto un paciente. Y tuvimos un paro en terapia intensiva, un paro cardíaco justamente, ya no me acuerdo el origen. Sí. Y esta paciente se montó sobre el paciente, literalmente se montó Sí. en la cama. Y mira, yo creo que ella empezó a dar RCP, o sea, reanimación cardiopulmonar, masaje cardíaco, etcétera, con todo lo demás que tú dijiste a las 3 de la mañana, y su turno salía o terminaba a las 7:30, y dio un masaje cardíaco de 3 de la mañana a 7:30 AM. Y ella al final le entregó al paciente, ¿verdad? Con el ambú, ¿te acuerdas de esos ambús? Sí. Porque ni ventilador había. No sé. Azulitos. Y ahí estábamos dándole con el ambú y el paciente intubado y dándole con la negra que le llaman los anestesiólogos. Sí. El paciente, pues obviamente ya tenía 3 horas después de un paro y efectivamente ella se jactaba de eso, de que, bueno, para ella no se le había muerto el paciente. Y yo creo que se refería más que nada a que no había firmado nunca un certificado médico por defunción. Claro. Y ya llegaba el otro médico. Eso no sucede. Vamos, o sea, el dar masaje cardíaco tiene sus indicaciones y su puerta de entrada, pero también su puerta de salida, ¿no? Sí, básicamente lo que estamos tratando de hacer con esta reanimación, resucitación cardiopulmonar, es tratar de llevar sangre a los órganos, sí, que nos van a dar la vida, ¿sí? Básicamente el cerebro, ¿sí? Que tiene una ventana muy cortita de tolerar falta de oxígeno. Sí, entonces si uno ya da más masajes, sobre todo más de 15, 20 minutos, media hora, realmente el beneficio pues va a ser pues, muy poco, ¿va? Y sobre todo si nosotros no vemos un avance en la resucitación, en la reanimación cardiopulmonar, porque nos pasa mucho en hemodinamia, que tenemos un paciente que está haciendo arritmias malignas o peligrosas, lo sacamos y vuelve a caer. Muchas de las veces las enfermedades de ese tipo, sobre todo las arritmias, tienden a estar aumentadas por su misma arritmia. Una arritmia da más arritmia. Entonces, a veces no se puede romper ese ciclo, ¿sí? Y si vemos que no se puede romper a pesar de lo que le hicimos, la realidad es de que ya no va
no vamos a tener éxito porque el órgano ya no está funcionando. Sí, recuerda el paciente que lo sacas del paro en 5 minutos, 20 minutos, y te vas del área, no sé, te vas a relajar porque terminas Cansado. cansado físicamente, emocionalmente, sudor con toda la adrenalina encima. Yo recuerdo que cuando daba RCP en terapia intensiva, llegaba a casa en la noche y no podía dormir. No es como claro. que llegas y después de RCP y te acuestas y te duermes. No, traes toda la adrenalina encima y empiezas a dormir allá a las 4 o 6 de la mañana porque no te deja dormir el estrés del evento de Claro. paro cardíaco, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a lo que voy es que puede sacar a un paciente del paro cardíaco, pero puede regresar o se puede Claro, recaer. por supuesto, porque siempre la enfermedad que nos lleva a eso no se ha curado. Por ejemplo, un infarto, por ejemplo, ¿va? El infarto sigue ahí y estamos viendo las consecuencias del infarto, ¿va? Pero lo pudimos haber sacado del evento inicial, pero pues en otro evento a los 5, 10, 15 minutos al día siguiente, ¿va? Por supuesto, sí, es un problema. Es un problema porque estamos ante una enfermedad que no se va a curar. Tenemos que irlo como que tratando de irle salvando la vida poquito a poquito hasta que logremos pasar ese momento en que pasa la enfermedad de aguda crónica. Entonces, y esas son horas o días incluso peligrosos para el paciente, obviamente, ¿verdad? Claro. Sí, y luego todavía falta el efecto o la valoración de las secuelas después del paro, ¿no? Exactamente. Pienso en pacientes que quedan con daño cerebral, por ejemplo, que tú bien lo dijiste, que son muy lábiles a la falta de oxígeno. Y bueno, el corazón puede estar latiendo y puede estar rítmico con su ritmo normal, pero no despierta al paciente, no Claro. despierta, ¿no? Entonces ahí tenemos problemas hasta de bioética, de decir, bueno, ¿qué pasó? O sea, me reanimaron el corazón, pero mi familiar no está despierto. Sí. O sea, se debió de haber suspendido el masaje o hay una parte gris ahí controversial y que a nosotros los médicos, pues haces algo queriendo justamente reanimar al Ayudar. paciente, queriendo salvarle la vida, ese es tu objetivo, estás tan concentrado en eso, en ese ímpetu, y resulta que tienes una secuela y a veces te achacan esa secuela a ese ímpetu. Claro. Fíjense que tocó un punto muy importante, inclusive ya en las guías de tratamiento de los infartos, sobre todo en un paciente que cae en paro antes de que se le dé el beneficio de la angioplastía, que uno tiene que hacer dos cosas. Número uno, sí, checar que el electro coincida con un infarto del corazón. Y dos, platicar con la familia. Platicar, o sea, incluso lo ponen así como que hasta letras en rojo. Porque el paciente, más bien la familia, tiene que entender que vas a tratar de quitarle el infarto, pero probablemente no vaya a despertar. Sí, incluso lo tienen que firmar ellos, sobre todo en las guías americanas y en las europeas, establecen muy bien eso, porque vamos a hacer un esfuerzo, a veces si a lo mejor es público, privado, económico, etcétera, para a lo mejor no tener ningún beneficio. Sí, como usted bien dice, le salvamos el corazón, pues el cerebro ya no funciona. Entonces ahí no tiene ningún sentido lo que hagamos, ¿verdad? Pero sí ya por esos detalles que pasan, se tiene que platicar muy bien con los familiares, ¿verdad? Antes de que eso suceda, ¿verdad? Porque sí. Uno piensa en los riñones también, ¿no? Que sufren y que el paciente lo reanimas y resulta que lo tenemos que dializar algunas ocasiones. Correcto. Porque sufrió el riñón durante el paro y eso como que es algo que no estaba escrito, que no estaba programado y confunde. No tanto al médico, pero sí al familiar. Dice, Claro. bueno, doctor, pues ¿lo ayudó o lo amoló más de lo que ya estaba? ¿No? Porque lo trajimos con un infarto y ahora resulta que está en diálisis. Claro. Lo trajimos por un infarto y ahora resulta que no está muy despierto o que tiene alguna secuela motora o física. Así es. Y qué bueno que lo aclaras, no sabía que entonces ahora firman en ese ya más directo, pues ya más explícito. Explícito, claro. Sí, de hecho, creo que, no me recuerdo muy bien la fecha, pero creo que a partir del 2010 el consentimiento informado ya subió a la Ley Federal del Trabajo para protección tanto de los familiares como del paciente como de los médicos, ¿verdad? Porque sí, efectivamente, uno a veces peca como que de pensar que todo va a salir bien o que el familiar sabe todo y realmente no. Nosotros tenemos que ser muy explícitos en todas las complicaciones. Ahorita que decía el riñón, el medio de contraste que usamos en los cateterismos ocasiona daño al riñón. Inclusive algunos pacientes pueden llegar incluso hasta diálisis. Pero hay una serie de complicaciones que son tan catastróficas que a veces el paciente siempre lo tiene que saber y el familiar lo tiene que saber precisamente para establecer las expectativas. Y aparte,
para tratar de convencer al paciente de que se tiene que hacer, porque me ha pasado, no mucho, pero en 2 o 3 ocasiones, que cuando yo le estoy platicando al paciente, el familiar, todo lo que puede suceder, me dice, doctor, no me haga nada. Ya nos queda poco tiempo. Sí, Estamos platicando con el doctor Guillermo Ficker, médico cardiólogo intervencionista, que está prácticamente en los campos de batalla del Instituto de Medicina Genómica, acá enfrente del Estado de Revolución de nuestra comarca. Pero mira, te voy a hacer una pregunta. Yo sé que no te invité para hablar de esto, pero si quieres la contestas y si no, no, ¿verdad? Pero tiene que ver con nosotros como médicos, por claro. supuesto, ¿no? ¿Tú crees que los médicos actuamos con una mentalidad criminal? Yo creo que nunca lo hacemos. Sí, actualmente, los últimos 1 año, 2 años, hemos visto, bueno, ya un poquito más de tiempo, pero últimamente que estamos bajo asedio, ¿sí? De el público en general, los medios, en donde se criminaliza, ¿sí? El hecho de tú querer ayudar al paciente, ¿sí? El médico nunca, la intención del médico nunca va a ser, ¿sí? Con dolo, ¿sí? Nunca va a ser con la intención de dañar a nadie. Y creo que eso en la población en general no ha permeado. Sí, inclusive uno lo ve mucho ahora en las redes sociales, cuando hay algún problema con algún médico o con algún paciente, luego es criticar al médico, es que en el Seguro Social no hacen esto, o en el ISSSTE no hacen aquello, y siento que estamos indefensos, sí, con muchas de estas situaciones, porque pues la justicia en México es un poquito a veces complicada, pero sí, yo creo que el médico nunca lo hace con la intención de dañar o de lastimar a nadie, ¿va? Y precisamente por eso es tan importante platicar con el paciente y que haya esto del consentimiento informado por escrito. Eso nos va a ayudar muchísimo a platicar con el paciente y que sepan las posibilidades que tiene ante cualquier cirugía, llámese como se llame. Hablaste de consentimiento informado, pero según lo que he escuchado a nivel nacional y no ha sido suficiente, Correcto. ni aún así con el consentimiento informado tenemos médicos que están tras las rejas, tenemos médicos que están en prisión o con arresto domiciliario. Yo dije, oye, independientemente mientras son peras o son manzanas, por hablar coloquialmente, no es que uno defienda el hecho del actuar médico, mientras se resuelve si hubo iatrogenia, si hubo dolo, si hubo omisión, el caso médico legal, eh, no me da sentido que el médico tenga que estar bajo las rejas o atrás de unas rejas mientras se resuelve su caso, porque, vamos, eso se puede resolver con dándole el fallo a favor del paciente o el fallo a favor al médico sin estar preso. Claro, por supuesto. Sí, eso desafortunadamente son procedimientos, perdón, que los están haciendo sin conocimiento de causa, ¿sí? Sin antes hacer un estudio previo del expediente, de una investigación correcta. Como usted dice, mientras averiguamos, va al bote. Como si fuera una persona que hizo algo con dolo, ¿sí? Ujú. Cuando nunca es así. O sea, yo nunca he conocido que un médico quiera dañar a un paciente, nunca, ¿sí? Pero desafortunadamente, como son las leyes en nuestro país, estamos a merced pues de las personas que a lo mejor nos quieren dañar a nosotros, ¿verdad? Y uno lo entiende, el familiar está triste, está enojado, pero nosotros nos están juzgando como si realmente fuéramos unos criminales, ¿verdad? Y eso no está bien. Algunos, no todos, por supuesto, pero ¿tú crees que en algunas ocasiones, aparte de esta parte de ver al médico como criminal o que les conviene tenerlo coaccionado en ese sentido, insisto, no es el hecho de tomar partido hacia el paciente o hacia el médico, sino el hecho de que ese caso no se ha resuelto, es decir, no se ha definido si es responsable o culpable, como usted lo quiera llamar, sobre ese caso en particular, y sin embargo ya está tras las rejas. Sí, que eso es lo que es peligrosísimo porque en cualquier momento, sí, vamos a tener una reacción, a lo mejor no de muerte, pero de una complicación de cualquier medicamento, porque
Si le damos un paracetamol, por ejemplo, que eso tanto que se da, un paciente puede tener complicaciones por el paracetamol y si lo indicamos, entonces ya estamos en riesgo de ir a la cárcel. Sí, entonces eso es peligrosísimo. Yo creo que la idea, ojalá que nos unamos todos como gremio médico para tratar de levantar la voz en cuanto a este sentido, ¿verdad? Porque el hecho de que a pesar de que haya consentimientos informados de por medio, nos están criminalizando, pues eso vamos a tener que, pues, o dejar de ejercer o pedir estudios de más a un sistema de salud que de por sí es muy precario. Entonces, pues no vamos a tener manera de ayudar a los pacientes. Yo quiero pecar de buena fe en el sentido de la práctica de la legal, de los abogados y de los pacientes. Eh, ¿Crees que haya algún interés económico? Yo creo que sí, debe de haber, obviamente sin conocer los casos en específico, pero debe de haber. Yo pienso que debe haber algún interés económico. Sí, de por medio. Obviamente no tengo la manera de comprobarlo, pero yo pensaría que sí. Mi opinión es que siempre hay una parte económica en todo esto. Maldito dinero, ¿no? Sí. Doctor Ficker, gracias por acompañarnos, doctor Bernardo Ficker, cardiólogo intervencionista, gracias por darnos tu opinión personal, ¿verdad? Que siempre es valiosa agradar a gente que probablemente no comparta nuestras opiniones y esté en el extremo opuesto, muy respetable, pero no me quise ir sin que otro expresara lo que piensa, otro par pensara lo que piensa sobre esta parte del que está y que uno quisiera que no se diseminara, ¿verdad? Que no se contagiara hacia otras regiones o hacia otras especialidades o hacia otros hospitales, porque creo que eso no beneficia ni al paciente ni a los médicos, Claro. ¿verdad? Quizás otros terceros sí obtengan un beneficio económico y bueno, pues es muy alto el costo, ¿no? Es muy Claro. alto el costo. Doctor Ficker, gracias por acompañarnos. Doctor, muchísimas gracias por la invitación. Muy amable. Nos vemos hasta la próxima. Hola, doctor.